Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. Hola, gracias por estar ahí otra vez en contacto, o en contacto por primera vez, por la radio en directo, o por internet en simultáneo, o en diferido vía YouTube. Bueno, aquí va lo que tenemos para este 8º capítulo de este recorrido. Julio. Hola, doña Onérica, ¿cómo dice que le va? Buen día, Julito. Yo de lo más bien, ¿y vos? ¿Tranqui? Tranqui. ¿Desde cuándo? Y bueno, los chicos siempre dicen tranqui, la gente dice, ¿cómo anda? Tranqui, todo tranqui. Bueno, tranqui mejor que agitado que no. Sí. ¿Qué tenemos para hoy, Julito? Además de la Miriam, por supuesto que va seguro que no. No, lo de la Miriam, sí, las bacterias buenas, seguramente. Parte 2. Y también para hoy una segunda parte de la charla con Luis Boll acerca de la importancia que va cobrando en la agricultura la biología del suelo. Es otro microuniverso que tiene con el de los humanos un común denominador. Ya sé. A ver. Las bacterias. Las bacterias, los hongos, los virus, ese universo central, el núcleo básico de la vida misma, doña Onérica, ese microcosmos por el que venimos viajando. Ajá. Es como ir a las estrellas, pero al revés. ¿Y del mundo de afuera, este real que vemos, tienes algo? Sí, del mundo real de afuera. Vamos a comenzar con eso. ¿Con qué? Bueno, yo había amenazado con algo pendiente. La caña de azúcar, habías dicho. Sí, precisamente la caña de azúcar, un tema que hemos elegido desde el comienzo como emblema del camino posible hacia modelos de generación de energía limpia, renovable, ambiental y económicamente conveniente y sustentable. Celebramos ya el programa pasado la iniciativa de los gobernadores de Jujuy, Salta y Tucumán, que en el marco del foro que se realizó el martes 22 de julio sobre bioetanol y el desarrollo del NOA, bueno, ahí estos 3 gobernadores se comprometieron a impulsar con determinación y con firmeza el incremento de la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar. Así que esa es una muy buena noticia que le va a hacer bien al país y especialmente a la región. Por ahora nos vamos a limitar a reproducir un fragmento de lo que dijimos, mejor dicho, lo que nos dijo en este programa el ingeniero Jorge Feijó un poco antes de la realización de este foro, cuando le preguntamos acerca de las potencialidades de la industria sucroalcoholera. Escuchemos un breve, solo para decir, acá estamos, seguimos en la brecha, a favor del desarrollo de la industria sucroalcoholera en la región noroeste de este país. Aclaremos que el ingeniero Jorge Feijó es actualmente el presidente del Centro Azucarero Argentino, uno de los motores de esta convocatoria de este martes 22 de julio, uno de los promotores del crecimiento, del impulso a los biocombustibles y organizador de este evento. Bueno, en primer lugar, digamos que el experimental Obispo Colombres cumple un papel muy importante porque viene desde hace muchos años, desde el origen, más de 100 años, desarrollando nuevas variedades de caña. Y esto, la mayor producción en el campo, no solamente es un aumento de superficie, sino es un aumento de rendimiento cultural. Es decir,
del rendimiento de las toneladas de caña de azúcar que se sacan por hectárea. Y eso es resultado de nuevas tecnologías, de nuevas variedades de caña, producto de la innovación tecnológica, especialmente del obispo Colombres. Ese es un aspecto a crecer y que está dando pasos concretos, digamos, ya se verifican las últimas variedades que ha producido. En segundo lugar, me gustaría señalar esto insistir en algo que anticipé, que es qué positivo sería para el sector que nos vayamos convirtiendo, vayamos consolidando una tendencia exportadora, que no ha sido una característica histórica del sector, pero haber llegado a unas 600.000 toneladas de exportación me parece que es un hito muy importante para el sector y que debemos trabajar para consolidarlo. Hemos tenido el 24 de abril pasado, hace apenas un par de semanas, una reunión sectorial, todos los ingenios y las entidades cañeras en Tucumán, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Qué importante es para la actividad consolidar un sesgo exportador, porque le da un potencial de crecimiento a la producción muy importante. En tercer lugar, señalaría la producción de alcohol. Yo me animo a decir que la demanda de etanol en el mundo será infinita, no solamente por lo que es su uso creciente en todos los países, como mezcla en el combustible vehicular, en la gasolina, en la nafta que va para los vehículos, sino también un nuevo desafío, una nueva demanda del alcohol, que es para SAF, el combustible sustentable de aviación. Y en esto quiero hacer un paréntesis para ubicarnos en la implicancia de esto. Todas las mezclas de alcohol con naftas son facultades que dicta cada gobierno. En nuestro país el 12%, en Paraguay es el 25%, en Brasil es el 30%, en Uruguay es el 8%. Cada país, cada autoridad nacional dicta su norma. En el caso particular de la aviación, el SAF para combustibles de aviación, han sido las propias empresas, los demandantes, las empresas aéreas agrupadas en IATA, quienes se han trazado su propio rumbo. Ellas han dicho cuánto que quieren en el 2050, 0 emisiones netas en el transporte aéreo. Y para eso han hecho un programa de consumo de SAF, de combustible sostenible de aviación, en la mezcla con el combustible fósil que usa el transporte aéreo. En este sentido, quiero decir algo. Para la producción de SAF hay 7, 8 rutas tecnológicas. Las más importantes que hoy se están ya en producción son Jefa, que es a base de aceites vegetales de distinto tipo, y también se llama ATJ, Alcohol to Jet, que es a partir del etanol. En ese caso, el etanol es la materia prima que a través de procesos tecnológicos complejos y que exigen inversiones muy importantes, se usa para el combustible de aviación. Por eso digo que el alcohol tiene o tendrá una demanda casi infinita hacia el futuro, de manera que es un segmento de estímulo para el desarrollo de la actividad sucroalcoholera en nuestro noroeste. Mucho futuro la caña de azúcar. ¿Qué te parece, Cholito? Bueno, respecto de este foro, tuvo lugar en Tucumán, como dije, el 22 de julio pasado. Recomendamos a quienes se interesen en profundizar este tema que consulten. Está todo el contenido de este foro en YouTube con el nombre de, el bioetanol, energía cultivada, el bioetanol y el desarrollo del NOA. En YouTube está completo, especialmente lo de Plinio Nastari, una eminencia, y Agustín Torroba, también otro especialista de mucho relieve.
vale la pena. ¿Qué le parece ahora? ¿Vamos a lo de Miriam? Dale. Miriam, ¿ya estás ahí que no? Que sí, doña Nérica, aquí estoy, ansiosa para hablar con usted. Bueno, yo estoy intrigada porque vos habías quedado en hablar más de la flora intestinal. Sí, quiero hablar más de eso, pero quiero empezar por hacer una corrección. En la cápsula anterior yo le había dicho que estábamos hablando de la flora intestinal, porque eso es un término común que lo usamos todos y entendemos de qué, más o menos de qué estamos hablando, pero científicamente hoy en día ya no se usa el término flora intestinal, sino microbiota intestinal. Microbiota intestinal. Tomá, Julito. Sí, ¿Ha visto? Bueno, ok. Entonces, bueno, entonces la microbiota incluye los virus, las bacterias, hongos y otros organismos vivos que conviven con nosotros. ¿De acuerdo? ¿de acuerdo? Ok. Si se recuerda, doña Nérica, hablamos la semana pasada de que cada persona tiene una microbiota única y que se empieza a constituir en el mismo momento de nacer y se va modificando durante toda la vida. Ajá. Ahora estamos aprendiendo en la ciencia, en el mundo entero, de que la microbiota intestinal participa activamente en nuestra salud, para bien en la mayoría de los casos, pero también para no tan bien. Ajá. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el intestino son bacterias que le decimos comensales, que son buenas, que trabajan con nosotros y para nosotras, y que las adquirimos del medio ambiente, como le dije recién, desde el nacimiento. Ajá. ¿Y qué hacen esas? La microbiota, pues, tiene un montón de funciones y esta, yo le voy a hacer una listita, pero esa no es toda la lista, es la que sabemos hasta ahora y se va a ir Ajá. alargando. Para empezar, la microbiota regula la integridad del tracto gastrointestinal, o sea, que toda la mucosa, toda la membrana, toda la pared intestinal del tracto digestivo en realidad esté sanita. Ajá. Regula la disponibilidad y la absorción de nutrientes. Ajá. Participa de la regulación del sistema inmunológico. Otra vez las defensas. Participan Otra las. vez, sí, imagínese que Ajá. la piel nos protege del medio externo y el Ajá. intestino también. Mira vos. Entonces, el sistema inmunológico tiene que estar siempre ahí, atento, en el tracto Claro, claro, digestivo. claro. Vigilante, vigilante. Vigilante, así es. Previene la propagación de microorganismos patógenos, porque se recuerda que le comenté que así como hay bacterias buenas, también hay bacterias que no son buenas, pero están tranquilas, no hacen lío, porque las bacterias buenas están siempre atentas, controlando de que se porten bien. Ajá. Y todo esto colabora y es responsable en gran medida del estado de salud del hospedero. Del hospedero que viene a ser el ser humano. El ser humano, exactamente. Entonces, la mayoría de los efectos de la microbiota intestinal son benéficos, pero cuando alteramos sin querer la composición de la microbiota, ocurren complicaciones más o menos serias que le llamamos disbiosis. Disbiosis. Disbiosis es el desequilibrio de la microbiota. La dis. Cuando, sí, dis es de cuando algo está incorrecto, cuando no funciona bien, disbiosis. Y biosis es todo lo que tiene que ver con la vida. Exactamente. Muy Entonces, bien, en muy este caso bien. sería una vida que no anda de lo más bien, anda más o menos. Ajá. Entonces, Bueno, entonces, ¿por qué se puede sí. producir la disbiosis? Ajá. ¿Por Puede qué? ser, bueno, son muchas las causas, pero vamos a hablar de unas cuantitas. Si la dieta es baja en fibras, es más fácil que se produzca una disbiosis. Si hacemos cambios radicales en la dieta, si tenemos trastornos funcionales, funcionales significa que no hay una alteración de la arquitectura del órgano, sino de la función del órgano. Por ejemplo, en el intestino irritable Ajá. o en las intolerancias alimentarias. Por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa o que tienen intolerancia al gluten,
Y también hay otras intolerancias, pero en este momento esas son las que yo me acuerdo. ¿Qué más produce una disbiosis? La ingesta de antibióticos. Ah, claro, las mata. Las mata y mata mayormente a las buenas que están por todos lados y las malas se quedan guardaditas, escondiditas, lejos del efecto del antibiótico y después se produce la disbiosis. El Ujú. envejecimiento también puede Ah, llevar a la disbiosis. inevitable, querida, ¿qué va a ser? Así es. Eso nos ocurre a todos. ¿Y qué más? ¿Qué más? También hay alteraciones de la anatomía por resección. Por ¿Por ejemplo, qué es en casos, resección? resección es cuando le cortan un pedazo. ¡Uy! Y bueno, pero es que hay gente, por ejemplo, pacientes de cáncer que le cortan un pedazo del intestino y lo curan. Ah, También mira vos. hay enfermedades inflamatorias que se estropea una parte más o menos grande del intestino y se lo sacan y se mejora y a veces se cura la persona. También hay una condición que se llama diverticulosis, cuando la anatomía del intestino falla un poquito y se producen inflamaciones y se infecta, qué sé yo, entonces lo sacan a ese pedazo de intestino, también eso lleva a que se altere la microbiota y también lleva a la disbiosis. ¿Y qué es lo que se siente cuando uno tiene disbiosis? ¿Qué se siente? Bueno, los síntomas muchas veces dependen de la causa, pero hablando en general, que los síntomas serían distensión abdominal, ¿viste? Cuando uno dice, ay, tengo la panza hinchada, estoy inflamada, Ajá, cólicos intestinales, diarrea, la ajá, flatulencia, o mejor ajá. conocido como hablar, Como los los gases. gases, muchas gracias. Sí, los gases pueden o no tener olor según la causa de la disbiosis, porque la flatulencia es normal en el ser humano, pero hay condiciones que aumentan la cantidad de gases y el perfume. El estreñimiento, el estreñimiento también es un índice de disbiosis. ¿Se acuerda, doña Onírica, que yo le Sí. conté la semana pasada que las bacterias ayudan a digerir muchos de los alimentos que ingerimos? Entonces, si hay diarrea y hay disbiosis, va a haber una pérdida de peso porque las bacterias no están haciendo su función y no podemos absorber toda la cantidad de nutrientes que necesitamos. Ajá, Hay una disbiosis que es asintomática, que uno no siente nada y que uno ajá. no se da cuenta de que hay algo que no está como corresponde en la microbiota, y esa sería la disbiosis que es asintomática, o que nosotros todavía no sabemos reconocer los signos y síntomas de esa disbiosis. Ajá. Y se altera todo cuando hay una disbiosis, se te altera todas las funciones de las bacterias ahí en las tripas. Bueno, todas no, pero es como que incómodo cuando uno tiene, por ejemplo, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, les da mucha distensión abdominal y tienen dolor de barriga y tienen gases y se sienten incómodos y suspenden los productos lácteos y se les compone. Todo depende de la causa. Ajá. Y eso, esas disbiosis y las alteraciones esas que vos cuentas, se curan con la sopa esa, que no. Con la sopa amarilla de los chinos, pues Ah, pero todavía no. no. La sopa de caca la usaban mucho los chinos, pero hoy en día no, en la cultura occidental eso no se usa Ay, menos mal. en forma habitual. Ajá. ¿Y qué se Este, usa ahora? ¿El bueno, trasplante? ahora se usa para casos específicos, por ejemplo, por sobreinfección con una bacteria que se llama Clostridium difficile, que da un tipo particular de diarrea y que suele ser resistente a los antibióticos, les hacen un trasplante de materia fecal o un trasplante fecal y en 2, 3 días ya se curan de eso. Es una cosa maravillosa y ya no se considera que eso es un tratamiento experimental. Ajá, mira vos. Sabemos que se puede usar el trasplante fecal para otras condiciones, pero todavía se considera experimental y que tienen que ser
como que aprobadas por las comisiones éticas cuando Es uno... decir, el trasplante fecal se indica en algunos casos y en otros todavía no con precisión, digamos, ¿así? Claro, porque por ejemplo sabemos que para las disbiosis por antibióticos y resistente a antibióticos está indicado el trasplante fecal y eso no es experimental, eso es una indicación precisa. Ajá. Para otras condiciones todavía no está toda la ciencia puesta ahí, entonces no es como que es una recomendación que se puede hacer para todo el mundo. Ay, qué suerte, entonces ya no se usa esa sopa, Dios mío, qué asco. El trasplante fecal no es por la boca. Hay diferentes maneras de hacer el trasplante fecal. Una es por la boca con cápsulas de caca, Ajá. pero es una caca especial, no es cualquier caca. O Ah, se puede hacer por enema o se puede hacer por inyección endoscópica. endoscópica. ¿Cuándo me vas a contar todo lo que se puede hacer aparte del trasplante? Aparte del, claro, eso ya es los extremos, pero cosas que podemos hacer en la casa, uno para uno. Pues Sí. lo comentamos la semana que viene, ¿le parece, doña Onírica? Me parece fantástico, porque eso es la parte más interesante, es decir, uno se altera y cómo se cura. Dale, eso es lo más interesante. Bueno, Miriam, hasta la próxima entonces. ¿Eh? Muchas Hasta la gracias. próxima, Julio. Chao. Y bueno, ¿qué dice doña Onírica? ¿Lista para escuchar ahora la segunda parte de la charla con Luis Wall? ¿Eh? Hablando de cómo ha ido evolucionando la productividad agrícola y sumando al mismo tiempo algunos inconvenientes que van haciendo más difícil y más caro producir del modo en que lo venimos haciendo. ¿Sabe qué, doña Onírica? Estamos en una fase respecto de nuestro comportamiento con la naturaleza, en una fase de transición, de lenta transición. Transición energética, con una mayor participación de las alternativas renovables y con menos emisión de gases de efecto invernadero, y también una transición en la agricultura, que, como lo venimos diciendo desde acá, va buscando una sociedad más cómplice con la naturaleza. Luis Wall nos cuenta esa historia y aquí cómo va encontrando su lugar y su importancia clave la biología del suelo, y el concepto de comunidad biológica entre plantas, virus, hongos y bacterias, sin la que la vida no sería posible. Retomamos desde el último tramo de lo que escuchamos en el capítulo anterior y le damos continuidad. Cuando uno observa la naturaleza y se maravilla de la diversidad de la diversidad de la naturaleza termina siendo tal porque las distintas especies a cualquier nivel, las bacterias hasta las ballenas, digamos, a todas las escalas, existen, existen redes tróficas. Todos nos alimentamos de alguna otra especie, animal, vegetal, fúngica. Uh-huh. Entonces, en esa competencia por la red trófica, o sea, y eso es la naturaleza, lo que acabas de decir, la competencia por los recursos, pero entre esos recursos, los recursos a veces son los mismos. Nosotros nos comemos otro ser vivo como una lechuga, o un tomate, Uh-huh. o la carne de una vaca. Uh-huh. No es que lo fabricamos y nosotros no tocamos, no, nosotros somos parte de ese ciclo. Las bacterias y los hongos se comen entre sí, toda esa cadena trófica es la que permite regular las proporciones de las distintas comunidades a todas las escalas, a todos los niveles, y genera esa diversidad que existe. Y cuando uno tiene esa biodiversidad, llamémosla más completa, eh, entonces el sistema se mantiene estable y se mantiene sano, entre comillas, porque sigue reproduciéndose, sigue generando biomasa. Uh-huh. Cuando se genera la situación de estrés,
entre otras cosas, hoy lo sabemos por la selección natural de Darwin, conceptos que han cambiado nuestra manera de mirar la naturaleza. Cuando uno pone en una hectárea todas plantas de lechuga, la lechuga en grandes cantidades lo que también va a estar haciendo es seleccionando de esos microorganismos que hay en el suelo, aquellos microorganismos que se comen la lechuga, que son patógenos para la lechuga. Entonces, en un primer cultivo puede que la lechuga salga fenómena, pero si uno siempre cultiva lechuga, uno va aumentando la densidad, la presencia y la cantidad de microorganismos que se alimentan de la lechuga, porque uno como que les está entregando alimentos a esos otros microorganismos. Entonces, en algún momento, uno de esos microorganismos se hace un poco más prevalente y se comió todo el lote de lechuga, enfermó a todo el lote de lechuga. Ujú, Entonces, aparecen las enfermedades, las plagas. ujú. La ciencia bélica, el desarrollo, habíamos hablado del desarrollo de los detonantes de las bombas, bueno, también hubo un desarrollo de armas químicas. Armas químicas para matar al enemigo o para matar a los animales del enemigo, las granjas, las plantas del enemigo, etcétera. Entonces, una vez que se acaba la guerra, esas mismas armas químicas aparecen como una herramienta para manejar estos problemas biológicos que aparecen en la agricultura. Entonces aparecen los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas, los herbicidas, los bactericidas. O sea, armas químicas de destrucción biológica, pero que se usan ahora no como destrucción biológica, sino para controlar enfermedades y poder cultivar más sano. Y Sí, la combinación de los fertilizantes y estos químicos de control de enfermedades o de plagas o de maleza hacen el combo de lo que se fue la revolución de la agricultura, la revolución verde del siglo pasado, que hizo que la producción de alimentos en un mismo espacio aumentara terriblemente. Y eso habla, entre comillas y aparentemente, bueno, de la eficiencia de la agricultura. Podemos obtener más rendimiento de un mismo espacio de tierra y entonces se genera una gran revolución en el que en el mundo distintos ambientes son más propicios para cultivar distintas especies y distintas culturas saben cultivar distintas especies y así están los países productores de grano, los países productores de leguminosas, los países productores de árboles, y la economía mundial se organiza un poco a partir de eso, pero sobre la base de una agricultura intensiva, extensiva también en términos de superficies de tierra, que utiliza una batería de herramientas químicas, lo que llamamos los agroquímicos, la agronomía se especializa en eso. Es como la medicina que se especializa en recetar medicamentos para manejar nuestras enfermedades y nuestros problemas de salud. La agronomía se especializa en eso, en manejar los problemas de salud de los cultivos y en manejar los procesos, qué le falta a los cultivos para generar mayor desarrollo. Aparece la genética y entonces se van seleccionando cada vez variedades que producen más, que responden mejor a los fertilizantes, al control de herbicidas, al control de plagas, etcétera. En toda esta historia que yo hice, que es la historia de la agricultura, brevemente, yo jamás mencioné la microbiología del suelo. bueno, nos quedamos aquí con esta afirmación. Hasta hoy, la biología del suelo, la microbiología, no había entrado entre los recursos de las prácticas agronómicas, ni en su consideración hasta hoy. Vamos a hacer aquí una pausa y luego seguimos con lo que se sabe y se puede hacer al respecto, con el enfoque de lo que se viene llamando agricultura regenerativa
en la que una planta no es ya concebida como un organismo vivo independiente, sino como una comunidad biológica, un holobionte. ¿Mm? Ya volvemos. Bien, acá estamos de regreso con más de El Humano por Venir. ¿Eh? Recordemos a nuestros oyentes que por consultas, comentarios o sugerencias pueden escribirnos a elhumanoporvenir@imaginaria.inc con K al final, INK, o seguirnos en Instagram o en YouTube. En contacto, así es. Seguimos entonces con Luis Wall y el concepto de agricultura regenerativa, en la que la planta ya no se considera un individuo biológico independiente, sino parte de una comunidad de organismos vivos que conviven sinérgicamente. ¿Mm? Escuchemos a Wall, la última parte. La biología del suelo no entra como parte del proceso de la producción vegetal. Hoy, Y, perdón, eh, hoy, no, doctor, hoy empieza a aparecer y ese es el claro. mensaje que tratamos de eh, dar. Lo eh, digo, en general, sigue siendo como algo que está ausente en la agricultura, en ese modelo de agricultura. Y lo que hace, lo que llama la atención y vuelve a poner la biología del suelo como en el escenario, es que toda esa agricultura que generaba una gran producción, muy eficiente, que genera enormes negocios, porque se logran potenciales de producción muy altos a costa de un consumo de insumos también muy alto. Entonces bien, ahí empieza a haber una trampa, que es en el negocio. La producción aumenta, yo tengo más para vender, pero cada vez necesito más insumos para tener eso más para vender y esos insumos me cuestan plata. eh, Y entonces, si cada vez necesito más insumos, el margen bruto de ganancia que tengo se me va achicando. Pero eso sigo hablando sin mencionar el suelo. Pero lo que ocurre es que, por un lado, hablábamos de la labranza y el problema de la emisión de dióxido de carbono por parte de la agricultura. Pero el problema más grave de la agricultura es que la fertilización nitrogenada que acumula la historia de la agricultura en la humanidad desde mediados del siglo pasado hasta ahora, y que sigue que probablemente continúe porque la necesidad de producción existe, y la necesidad de que la producción se sostenga también existe, pero ocurre que cuando uno agrega urea en el suelo, la urea que genera el amonio y el nitrato que absorben las plantas no absorben toda la urea que uno agrega en el suelo. En el mejor de los casos, aprovechará el 50%, el 60%, depende del estudio. Pero hay un montón de esa urea que se agrega que no se usa. Entonces esa urea, ese nitrógeno que uno está poniendo en ese lote, está modificando el ciclo del nitrógeno en ese lote y el ciclo del nitrógeno, es decir, el ciclo de transformación del elemento nitrógeno en todas sus formas en el planeta, lo que se llama el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, y ahí aparece el óxido nitroso, N2O, una molécula. Un elemento parte del ciclo natural del nitrógeno. ajá, El óxido nitroso es el elemento de mayor potencial de efecto invernadero que existe como gas natural. Y entonces ahí aparece ahora, eh,
la necesidad de empezar a hacer agricultura de otra manera. Y entonces lo que ocurre ahora sí entra la biología del suelo porque se dice, bueno, pero ¿y qué hacen los microorganismos del suelo en relación a las plantas? Y ahí aparece, es como si yo dijera, aparece algo que nunca vimos y en realidad siempre está presente y siempre lo vemos, pero nunca le prestamos atención. Cuando uno saca un yuyo, levanta una planta de cualquier suelo, ¿qué es lo que se ve? Uno levanta y saca el sistema radicular, y el sistema radicular tiene un montón de suelo pegado a las raíces. Pegado, literalmente pegado. Uno sacude la planta y el suelo se suelta, pero hay una gran cantidad de suelo que sigue pegado a las raíces. Para hacerla corta y ir rápido a cómo estamos viendo hoy la posibilidad de hacer agricultura sostenible. Ese suelo pegado a las raíces es el sistema digestivo de las plantas que nunca miramos, que nunca vimos. ¿Qué Ujú. tenemos nosotros como sistema digestivo? Tenemos un tubo digestivo que empieza en la boca, termina en la cola, pero el tubo digestivo está lleno de microorganismos que son los encargados de hacer la digestión de nuestros alimentos. El tubo digestivo de las plantas no existe, las plantas no tienen entrada y salida. Lo que tienen es entrada simplemente por las raíces. El sistema digestivo de las plantas está afuera de las raíces, está en esos suelos, que los suelos, como tienen una gran cantidad de microorganismos, la manera en los que los microorganismos reciclan la materia, que eso se ve fácilmente, se caen las hojas en otoño, ahora estamos en invierno, está todas las hojas, yo estoy mirando mi jardín, están todas las hojas del otoño y ya empiezan a, entre comillas, a desaparecer y no desaparecen porque alguien se las lleva. Yo no barro las hojas del otoño. Las hojas se van descomponiendo por los bichos que se la comen en pedacitos, pero después las que las hacen desaparecer porque las incorporan en la materia orgánica del suelo son las bacterias y los hongos. Ese es el proceso de digestión y transformación de la materia. Eso mismo ocurre en la superficie de las raíces. Y además, las bacterias de la raíz y los hongos de la raíz no están solamente viviendo afuera de la raíz, sino que una gran cantidad y una gran diversidad de bacterias y hongos que colonizan esa raíz, que forman ese sistema digestivo, entran en la planta y se transforman en lo que se llaman los endófitos de la planta. Y esas bacterias que entran en la planta, o esos hongos que entran en las raíces de la planta, o que conectan las raíces de la planta con el exterior, como las micorrizas, esa microbiología tiene las funciones, y la ciencia lo descubrió a fines del siglo pasado, pero se lo tomó como una curiosidad con aplicación tecnológica, que es que hay bacterias que solubilizan fósforo, bacterias que fijan nitrógeno, bacterias que son antagonistas de patógenos, bacterias que sintetizan hormonas vegetales. Y esas bacterias que sintetizan hormonas vegetales, uno dice, ¿para qué? ¿Para qué una bacteria quiere hormona vegetal si la bacteria no usa la hormona vegetal? ¿Por qué la evolución nos trajo hasta ahora una enorme cantidad de microorganismos que sintetizan hormonas que funcionan en otro organismo mayor? La gente dijo, bueno, mira qué curiosidad, pero hacemos con eso un cultivo y tenemos un bioinsumo, tenemos un biofertilizante. Agregamos el biofertilizante en una maceta y la planta crece más. Agregamos uno de estos biocontroladores en una maceta, en un lote con cultivo y la enfermedad se controla. O sea, aparecen funciones propias de la planta, propias de la fisiología de la planta, propias de la genética de la planta, es decir, las funciones que hacen a la sanidad de la planta, al desarrollo de la planta, a la capacidad de enfrentar estrés hídrico, estrés térmico, estrés salino de la planta, que hay de esas funciones no solamente están en la genética de la planta, sino que hay un ejército de microorganismos que son parte de la planta y que ayudan a la planta a desarrollarse en el ambiente. Me olvidé de la fisiología vegetal de la hidroponía, porque esa era una fisiología vegetal artificial, porque era una fisiología vegetal parcial.
la fisiología vegetal, y a mí, yo amé la fisiología vegetal y mucho tiempo la estudié. Parte de mi tesis tiene que ver con ese modelo de mi tesis doctoral. Yo a veces digo, mi tesis doctoral es una estafa porque estudié algo antinatural, porque yo estudiaba como las cosas como en hidroponía, porque le falta la mitad, le falta el suelo. El suelo es parte del sistema planta, Ah. planta viva. Entonces, Es lo que hoy eh, se llama en conjunto el holobioma, en el que... exactamente. ¿Mm? Exactamente, el holobionte es el concepto que se aplica hoy en día a la planta. La planta es eso, porque la planta tiene una cantidad de microorganismos, pero los tiene no solo en la raíz y alrededor de las raíces, lo tiene en la superficie de las hojas, en el interior, o sea, en los frutos, en las semillas. Entonces empieza a aparecer las técnicas, hoy hay técnicas moleculares que permiten estudiar esta comunidad microbiana asociada a las plantas y al suelo y a las raíces, que es la metagenómica, que estudia el microbioma, el conjunto de microorganismos asociados a estos sistemas. Y el estudio de los microbiomas de las plantas, empezamos a aprender que, las plantas no tienen el mismo microbioma cuando son cultivadas en la forma que yo llamo ahora convencional, porque es la que viene trayendo la humanidad de los últimos 50 años o 70 80 años, que es en base a agroquímicos, y empiezan a aparecer estas cuestiones de decir, ah, los agroquímicos tienen toxicidad, entonces yo no quiero comer frutas y verduras que tengan restos, residuos de agroquímicos. Quiero, quiero tener alimentos libres de químicos, ¿no? Y eso es una realidad, pero el problema tampoco es ese. El problema es que los alimentos que están cultivados en base a los insumos químicos tienen una carga microbiológica diferente a la de un alimento cultivado, o sea, que uno recoge de la naturaleza o que ahora se cultiva en forma orgánica, es decir, sin el uso de estos agroquímicos. Entonces, ahí hay una diferencia que tiene que ver con la salud que generan esos alimentos. Y no solo es un tema de salud, sino que también hoy sabemos que el sabor y el color del tomate y de las frutas en general tiene que ver con el microbioma asociado al fruto. Y el microbioma asociado al fruto es en algún sentido consecuencia del microbioma inicial que existe en el suelo y que se asocia con las raíces y que va a determinar el microbioma de la planta. Entonces aparece la idea de que la salud de la planta no es propia de la planta, la salud del animal o la salud nuestra no son nuestra salud, sino que es la salud del sistema. Ujú. Y ahí aparece el problema ético de la agricultura. Si hoy sabemos que está todo conectado y que la agricultura de insumos químicos tiene serios inconvenientes, bueno, tenemos que empezar a cambiar la manera de hacer agricultura para tratar de resolver esos inconvenientes y tratar que la agricultura sea cada vez más sostenible, pero no en el sentido económico, no en el sentido de que el margen bruto me dé mejor, sino en el sentido, porque el margen bruto me dé mejor, dejan afuera de la ecuación el costo ambiental, y el costo ambiental lo paga Dios. Pero si yo soy ateo, a mí no me lo paga nadie. Mm. Y ahí hay un problema, porque ¿quién paga el costo ambiental? Y lo curioso es que el costo ambiental lo pagamos todos, porque tiene que ver con el costo ambiental, es el calentamiento global, es la pérdida de fertilidad de los suelos. Pero el que más paga el costo ambiental es el propio dueño de la tierra, porque se le va degradando su suelo. Y hoy la ciencia muestra que es posible regenerar suelos, es posible hacer una agricultura regenerativa, es posible hacer una agricultura que vaya generando más salud en el sistema y vaya mitigando el calentamiento global. Ese conocimiento cada vez está más disponible y más generalizado. Bueno, hemos llegado al punto interesante de la cuestión. Es decir,
hay una realidad productiva, hay una necesidad permanente de incremento de la productividad en términos de seguridad alimentaria y la agricultura en base a los descubrimientos científicos de la fisiología compleja de la planta como holobionte, va encontrando senderos por donde se pueden ir corrigiendo algunos desvíos propios de las prácticas hasta ahora utilizadas. Hay, Exacto. digamos, no sería incompatible esta línea que impulsa estos nuevos procedimientos, más a una agricultura de procesos que de insumos, no sería contraria a la idea de un incremento de la productividad y de la eficiencia de las inversiones y el rédito económico de las prácticas. No, no, claro que no. Ahí hay un desafío y eso es, digamos, es una exageración decir que a mí me desvela eso, pero el conocimiento está. Entonces, todas las mediciones, las mediciones que uno ha hecho sobre la salud del suelo, los microbiomas del suelo, de las raíces, de las plantas, los efectos, hoy aparecen los bioinsumos, Claro, los insumos de origen biológico, estos biofertilizantes o los bioestimulantes, sustancias de origen biológico que agregadas al sistema potencian esa microbiología del suelo y la interacción de la microbiología con las plantas. Esas herramientas existen. Hay una pregunta o un cuestionamiento que yo siempre recibo de los productores que es absolutamente válido y razonable, que me dicen, Luis, pero si yo dejo de usar agroquímicos, el sistema se me cae la producción y yo no puedo no puedo sostener la producción, claro, eh, no puedo sostener el sistema, se me cae el negocio. Y entonces lo que yo planteo es que lo que debemos hacer no es saltar así como si uno dijera, "Ah, bueno, cambio de idea y pasé, no sé, pasé de ser un, cambio completamente de modo de vida, ¿no? De un día para el otro. No se puede hacer eso. claro, Porque porque uno trae toda una cultura, trae un sistema acomodado a un manejo. Entonces lo que hay que lograr es hacer una transición, llamémosle, de la agricultura de insumos químicos a una agricultura de insumos biológicos. Y yo diría, mejor sería una agricultura que maneje la biología del suelo y de la planta. Una agricultura de manejo de sistemas, en la que los insumos son herramientas de manejo, no insumos. claro, Porque, claro, claro. insisto con esto, El conocimiento como insumo productivo exactamente, fundamental. Ah, exactamente, es una agricultura en base al conocimiento. claro. Y la transición, la verdad, yo no estoy seguro que uno, si bien existen ejemplos, muchos ejemplos de lo que llamamos la agroecología, que, que, que no utiliza ningún insumo, Ujú. eh, pero la agroecología, y ha mostrado la agroecología que es posible hacer agricultura en términos agroecológicos a gran escala y que eso termina mejorando los márgenes brutos de ganancia, Claro, pero baja los niveles de producción, es como que el nivel de producción es un poco menor, eh, pero el negocio se mantiene, pero aunque no, insisto con esto, también es un problema cultural muy grande, es como toda la humanidad, hay una cultura de la humanidad de manejar la agricultura de una manera. Entonces, no se puede pretender cambiar de un día para el otro de golpe. Y además la agricultura va a seguir siendo un proceso biológico, entre comillas, artificial, antrópico. Las plantas, como vos bien decías, no crecen.
No, No existe un lugar donde, ni siquiera en una pradera que uno lo ve como un lugar, una pradera, como un pastizal, así aparentemente todo parejo, está lleno de distintas especies. claro. La biodiversidad hace al establecimiento de los sistemas. La agricultura en lotes y la necesidad de hacer cultivo de morrones, cultivo de berenjena, cultivo de tomate, de zapallito, uno necesita hacerlo para ordenarlo, para la comercialización, etcétera. Eh, Bueno, esa, entre comillas, artificialidad del sistema, bueno, eso es inevitable. Entonces, quiere decir que no vamos a hacer, el sistema final de manejo probablemente sea un híbrido claro. entre necesitemos de las herramientas químicas para manejar ese sistema. El tema es el nivel de uso de esas herramientas químicas. Porque las herramientas, los agroquímicos se utilizan en muchos casos, y se utilizan con mucha, para asegurar digamos, para asegurar la producción, hay protocolos de aplicaciones, llamémosla preventivas, porque se sabe que esas aplicaciones aseguran el rendimiento, etcétera. Pero uno lo que va haciendo es acumulando agroquímicos en el sistema, y los agroquímicos van generando cambios en los microbiomas del suelo, en los microbiomas de la planta, y el sistema se hace dependiente de los agroquímicos. Y entonces hay que salir de esa situación, y ahí se sale de a poco. Como el que depende de una droga que tiene que salir de a poco, porque no se puede cambiar un manejo de un día para el otro. Y el manejo final, ¿cuál es no, nadie tiene la respuesta. Y probablemente la respuesta dependa de cada sistema, de cada ambiente. Pero lo que sí es absolutamente necesario es aplicar el conocimiento o tener el conocimiento presente. Incluso hasta el propio agricultor que sigue haciendo una agricultura en base a insumos químicos, cuando se entera de toda esta, llamémosle, yo lo sigo llamando novedad microbiológica del suelo, microbiológica de las plantas, hace lo que hizo siempre, pero está mirando al suelo y a la planta de otra manera. Y empieza a prestar atención a otras cosas. Y se da cuenta que si va haciendo uso de cultivos de servicio, de ciertos insumos, rota cultivos, va a empezar a observar mejoras que las puede interpretar en términos biológicos. Y es como yo digo, empieza a ser un camino de ida. Nadie, cuando empieza a hacer algo que le hace bien al sistema y le hace bien a uno porque ve que es su sistema, es su producción, nadie vuelve para... Ajá. Bueno, doña Onérica, un viajecito por el micromundo de las bacterias, los hongos y los virus, tanto en plantas como en humanos. Da para seguir. Tenemos más material, más conversaciones con Miriam y, por supuesto, también un final, digamos, con Luis Bola, quien estamos autorizados, podremos volver a llamar si queda algo en el tintero por comentar. Así que será hasta la próxima, ¿verdad? Chao, Julito. Hasta la próxima. El humano por venir. Allá vamos. Ahora sí, final. Será entonces hasta el próximo capítulo de esto que hemos llamado El humano por venir. Allá vamos.